partir del próximo 24 de abril se celebra la Semana Mundial de la Inmunización. Para tratar todos los temas relacionados con la vacunación en España, contamos en iSanidad con el presidente de la Asociación Española de Vacunología, el doctor Amós García Rojas. Bienvenido, doctor. ¿Qué hay? Bien hallado. Me encuentro muy a gusto con ustedes. Muy bien. La primera pregunta que le quería hacer es, ya existe un borrador en el que se establece la vacunación en todas las etapas de la vida. ¿Cuáles son los primeros pasos que debe dar el Sistema Nacional de Salud para su implantación? Yo creo que fundamentalmente tenemos que ser conscientes que vivimos en un país que la política vacunal es bastante rigurosa. El procedimiento por el cual una vacuna se implementa en las políticas vacunales públicas es muy complejo y muy riguroso, de tal manera que se pasa por una primera fase, que es evaluar la carga de enfermedad que tiene el proceso frente al cual podemos intervenir con la vacuna. En segundo lugar, se evalúa la efectividad que tiene la vacuna, la seguridad que tiene la vacuna, si la implementación de esa vacuna en la política vacunal pública va a interferir sobre el resto de vacunas que se están implementando en ese momento. También se evalúan aspectos éticos y aspectos de coste-efectividad, porque es evidente que para que el sistema sanitario sea sostenible hay que aplicar criterios de coste-efectividad. Y esto no quiere decir que haya que reducir el gasto, ¿no? Lo que hay que hacer es que el gasto sea más eficiente. Una vez que aparece una posibilidad de oferta vacunal, pues se valoran todos esos elementos que he comentado y a partir de ahí pues ya se pasa a los ámbitos de decisión política que definirán la implementación de esa vacuna o no en las políticas vacunales públicas. Y en cuanto al borrador del calendario para todas las etapas de la vida, ¿en qué situación estamos? Sí, yo no trabajo en el Ministerio de Sanidad y por lo tanto no tengo toda la información al respecto. Sí sé que se ha trabajado en ese sentido porque hay una sensibilidad clara en las autoridades sanitarias sobre la necesidad de ir avanzando en este terreno, y de esa perspectiva hay borradores sobre los cuales se está trabajando, y yo entiendo que siendo una necesidad objetiva que todos los profesionales que trabajamos en el sector de salud vemos como de manera muy diáfana como necesaria, pues no debería pasar mucho tiempo hasta que se implementara lo que es esas recomendaciones se tradujeran en hechos palpables. ¿Qué papel puede jugar ahora mismo las vacunas para frenar el avance que están teniendo las enfermedades infecciosas? Yo creo que hay que ser consciente de algo que es muy poderoso de reafirmar, muy necesario de reafirmar, y es que frente a las enfermedades transmisibles nunca podemos bajar la guardia, Las enfermedades transmisibles nosotros nos podemos olvidar de ellas, pero ellas no se olvidan de nosotros. Por eso, en primer lugar, tenemos que seguir siendo contundentes y vigilantes sobre las grandes coberturas que tenemos en vacunación infantil en nuestro país. En una segunda fase tendremos que evaluar la conveniencia o no de implementación de nuevas vacunas en las políticas vacunales públicas en función de los parámetros que te señalé al principio. Y luego tenemos que empezar a trabajar sobre todo en el ámbito que hoy por hoy quizás sea más deficitario, en lo que es la población diana susceptible de recibir la vacuna, que son la población del adulto. Y tenemos que tener cada vez más claro la necesidad de intervenir en población adulta por varias circunstancias. Una, no menor, es la siguiente reflexión: vivimos en un país que tiene la esperanza de vida más elevada de toda la Unión Europea, la más elevada. Esto quiere decir que tenemos una población que está envejeciendo, y de esa perspectiva, al estar envejeciendo, ese envejecimiento puede venir acompañado, es lo usual, de procesos de tipo crónico, que es donde realmente está el problema gordo del sistema sanitario público, en los crónicos, en las enfermedades crónicas. Esa cronicidad puede hacernos más sensibles a padecer determinadas enfermedades o a ser más lábiles al padecimiento de determinadas enfermedades transmisibles que serían prevenibles por vacuna. Por lo tanto, hay que reforzar la idea de vacunación en la población adulta, entre otras cosas por esta que acabo de comentar, porque vacunando evitaremos costes de asistencia sanitaria, costes de complicaciones, costes de hospitalizaciones, costes de medicamentos, de uso de medicamentos, y por lo tanto estaremos trabajando para hacer el sistema sanitario más sostenible. ¿Qué beneficios tendría la creación de un calendario común europeo?
En principio, el hecho de que, teniendo en cuenta que vivimos en un mundo globalizado, y más en el contexto de un continente en el que ya hay un parlamento común, un gobierno común, con la limitación de competencias que tiene en el ámbito de decisiones nacionales, pero si hay una atmósfera común, una moneda común, un deseo común de avanzar en el proyecto europeo, pues parece razonable que lo que digamos que es una de los grandes logros que tiene el sistema sanitario, que es la oferta de vacunas, sea en la medida de lo posible lo más homogénea en toda la Unión Europea. Pero cuidado, siempre teniendo en cuenta las respectivas realidades epidemiológicas que no tienen por qué ser homogéneas en todos los países. Hablaba antes también de ahorros, ¿están cuantificados? ¿Qué ahorros puede generar la inversión en vacunas? Sí, si me permite, antes de hablarte de agosto, voy a hablarte de gastos en vacunas. Los gastos en vacunas suponen el 1,5 al 2% del total del gasto farmacéutico en este país. El 1,5 al 2,5% del total de gastos farmacéuticos. Ese es el gasto que tenemos en vacunas. Ese es el gasto. Y con ese gasto, que es minúsculo con respecto al total de coste que tiene el gasto farmacéutico en relación a otras situaciones diferentes a las vacunas, nos encontramos con que además conseguimos ahorrar dinero con ese 1,5 al 2,5%. ¿Por qué? Porque estamos evitando enfermedades. Y si estamos evitando enfermedades, quiere decir que estamos evitando ingresos hospitalarios, evitando tratamientos y evitando consumo de fármacos. Bien, eso es el gasto. Y ahora voy a pasar al costo. Ese costo que acabo de esbozar en el último comentario que te he hecho, se puede traducir aproximadamente por cada euro invertido en vacunas, aproximadamente salimos ganando unos 20 euros o 22 euros entre costes directos y costes indirectos. Es decir, hay una rentabilidad clara en lo que significa la implementación de vacunas como herramienta fundamental de la estructura de salud pública. Comentaba un 1,5% y un 2,5% con respecto al gasto farmacéutico. ¿Qué cifras deberían invertirse para que nos pudiéramos acercar un poco a Europa? Cuando digo Europa me refiero a las grandes economías. En cuanto a inversión en vacunas, todavía nos falta un cierto recorrido para estar, por un lado, en lo que es el gasto en vacunas y por otro lado en gastos en salud pública, ¿no? Nos falta algún territorio por avanzar. Yo creo que conforme se vaya visualizando que una de las claves que tiene el sistema sanitario como problema es los crónicos, y conforme se vaya visualizando que dentro de los crónicos unos aspectos esenciales de intervención son las vacunas, yo creo que estaremos aproximándonos a lo que puede ser la media ideal de inversión en vacunas. La Asociación Española de Vacunología también ha planteado en alguna ocasión ya la posibilidad de establecer modelos alternativos de financiación para facilitar el acceso a las vacunas. ¿Qué posibilidades existen ahora mismo? Lo que estamos planteando algunos compañeros de la Asociación Española de Vacunología, algunos compañeros y compañeras, es fundamentalmente abrir debate, reflexionar sobre determinadas situaciones y en función a ese debate, a esa reflexión, cargarnos de argumentos que nos permitan decir esto es lo que hay que hacer o esto es lo que no hay que hacer. Yo creo que eso es fundamentalmente lo que tenemos que desarrollar como proyecto científico, el abrir el debate. Perfecto. Estamos también viviendo en Europa en la actualidad varios brotes de sarampión. No sé hasta qué punto se puede hablar de riesgo para España, ya que estamos dentro de un mercado común, y cómo podemos frenarlo para que esto no suceda aquí en España. El riesgo lo podemos frenar indudablemente manteniendo las coberturas que tenemos. Eso nos crea una bolsa de protección de rebaño importantísima. Pero evidentemente en un contexto en el que el virus, por ejemplo, el sarampión en este caso, está circulando con intensidad en varios países de la Unión Europea, la posibilidad de que tengamos algún caso o incluso algún brote en nuestro país, o en alguna comunidad autónoma de nuestro país, pues hay que tenerlo presente, porque cabe esa posibilidad de que algún susceptible que no haya pasado la enfermedad y no haya sido vacunado enferme en el contexto de una circulación importante del virus del sarampión, y eso da lugar a pequeños brotes, que afortunadamente en nuestro caso siempre deberían ser
pequeños por esa gran bolsa de protección que tenemos con las coberturas poderosas que hay en nuestro país. ¿Sería recomendable introducir la vacunación obligatoria como ha hecho Francia? Mira, yo en estos momentos entiendo que Francia lo haya hecho porque en Francia estaban habiendo unas pérdidas de cobertura importantísimas que estaban generando un caldo de cultivo adecuado para el desarrollo de enfermedades transmisibles, para el resurgimiento, la reemergencia de enfermedades transmisibles prevenibles por vacuna en forma incluso de brotes epidémicos. Lo entiendo perfectamente. Ahora, en un país como el nuestro, donde el 95% tenemos coberturas en primos vacunados superiores al 95%, ya no lo veo tanto, porque creo que el establecer una medida obligatoria cuando ya prácticamente toda la población se vacuna es cuando menos un exceso que podría tener además efectos secundarios negativos, y es rearmar algunas posturas reticentes a la vacunación. Y por eso yo creo que estamos en un escenario perfecto. Hay que seguir trabajando por este escenario y hay que seguir vigilante para que ese escenario no sufra algún retroceso como ha pasado en otros países europeos con caídas de cobertura. Ha terminado recientemente la campaña de la vacunación contra la gripe. ¿Qué valoración se puede hacer? Pues yo creo que una valoración que se fundamenta en un primer análisis que nos refuerza la idea de que la efectividad de la vacuna ha sido similar a la del año pasado, a pesar de que uno de los tipos de gripales circulantes no venía recogido en la vacuna, el que sí venía recogido generó protección cruzada. Yo creo que eso es un elemento que nos debe tranquilizar. La efectividad ha sido similar, pero las coberturas siguen estando distantes a las coberturas que recomienda OMS, que en mayores de 65 años es de un 75%. Es razonable pensar que en España nos volveremos a quedar con unos perfiles de cobertura muy similares a los del año pasado, un 57% aproximadamente. Luego tenemos que seguir trabajando muy mucho el hecho objetivo del beneficio indudable que tiene la vacunación antigripal. Es verdad que la gripe es una enfermedad que para grandes sectores de la población no tiene un excesivo trastorno clínico, es un proceso muy desagradable, muy molesto, pero que no genera una excesiva trascendencia clínica. Pero conforme digo esto, refuerzo la idea de que hay sectores de la población a los cuales padecer una gripe les puede crear problemas de salud serios, tremendamente serios, que son a los que van dirigida la vacunación, y son los sectores que desgraciadamente en el contexto de la temporada de gripe fallecen como consecuencia de esta enfermedad y no están vacunados. Por lo tanto, no se debe frivolizar en exceso sobre la gripe, porque la gripe tiene unas consecuencias importantes para sectores amplios de la población, y lo que debemos hacer es seguir trabajando para mejorar la cobertura. Y con respecto a los profesionales sanitarios, ¿qué medidas se pueden adoptar para que cambien un poco el chip en este sentido? Conocimiento, evidencia. Yo creo que los profesionales que trabajan con niños, pediatría, enfermería, tienen muy claras las bondades de la vacuna. Por eso tenemos esas coberturas que tenemos en población infantil. Conforme aumentamos nuestra vida en años, ya los profesionales sanitarios, entre otras cosas porque no han sido formados en las facultades de ciencias de la salud en este sentido, no tienen en su agenda diaria la vacuna como un instrumento beneficioso para el paciente que tienen delante. Pues hay que seguir trabajando con evidencia, con conocimiento, para hacerles ver que la vacuna es un instrumento tremendamente poderoso que sin lugar a dudas beneficia a la salud de la ciudadanía, y que no tiene ninguna lógica padecer una enfermedad, que nuestro paciente, el que tenemos delante, padezca una enfermedad que nosotros podíamos haberle evitado simplemente recomendándole la vacuna, que si forma parte de la política vacunal pública además es completamente gratuita. Le quería preguntar también un poco por innovación, hacia dónde va la vacunación y si está muy en el largo plazo la vacuna contra el cáncer o la vacuna contra el Alzheimer. Muy en la vacuna contra el Alzheimer, voy a centrarme en la vacuna contra el Alzheimer. Todavía no le queda un cierto recorrido, pero un recorrido que esperemos que gracias al dinamismo tremendo que tiene el mundo de las vacunas sea el más corto posible. En relación al cáncer, a mí siempre me gusta hacer la siguiente reflexión. Disponemos ya de algunas vacunas que no son estrictamente contra el cáncer,
pero sí son estrictamente contra determinados microorganismos que producen cáncer. Por ejemplo, la vacuna frente al virus del papiloma humano no es una vacuna contra el cáncer, es una vacuna contra el virus del papiloma humano, pero es que el virus del papiloma humano es el responsable en un porcentaje muy elevado, bueno, casi exclusivo, de determinados cánceres en la mujer e incluso en el hombre. Tenemos una vacuna contra la hepatitis B, que el virus de la hepatitis B, contra el virus de la hepatitis B, que es uno de los responsables del cáncer hepático. Y también tenemos vacunas, por ejemplo, contra el cáncer de pulmón. Sí, tenemos vacunas contra el cáncer de pulmón, que son las luchas antitabaco. Porque cuando hablamos de vacunas no debemos hablar exclusivamente de determinados fármacos, de determinados productos biológicos que se administran a los ciudadanos. También tenemos que hablar de una actitud. De una actitud de prevención frente a los problemas, porque una magnífica vacuna contra el SIDA, infección por VIH, es el preservativo, y una magnífica vacuna contra el cáncer de pulmón o las patologías respiratorias son las medidas antitabaco. Por lo tanto, tenemos algunas medidas ya contra determinados cánceres y hay otras medidas que no son estrictamente una vacuna biológica, pero sí son una vacuna de una actitud. Dejar de fumar es una magnífica vacuna contra el cáncer. Muy bien. O no fumar. Muy bien, pues muchas gracias, doctor, por venir a acompañarnos aquí a la redacción de iSanidad. Ya saben, toda la información de salud en isanidad.com.